buenas, gente desconocida del internet. Dios, pero qué tiempo tenía yo de no decir eso. Bienvenidos a un nuevo video. Últimamente se ha generado un gran hype con la última película de Netflix, la de K-Pop Demon Hunters, ya que no es para menos decir que se ha convertido en una especie de fenómeno. Esta película la ha arrasado con la crítica, también en cuestión de ranking en música, y ha tenido uno de los peaks que no es común ver en películas en general. Además, debo añadir que personalmente me sorprende que, bueno, es una película animada que salió en Netflix. Como soy una persona que pasa bastante tiempo en Facebook, por ahí vendo mis comisiones, incluso me he encontrado grupos de esta película de fans y me sorprende ver que todos los grupos que he visto de esta película tienen más de 100,000 personas en un grupo de Facebook. Para mí eso es algo impactante realmente. Sin embargo, creo que hay una cosita que algunas personas habrán podido notar, y es que si vistes K-Pop Demon Hunters y eres fan de My Little Pony, a lo mejor en algún momento pensaste de yo creo que esto lo he visto en algún otro lugar, y es que no es para menos, ya que por alguna razón la película de K-Pop Demon Hunters se parece un poquito mucho a la segunda película de Quest Dragons, My Little Pony Quest Dragons Rainbow Rocks, y al comparar estas dos películas he notado unos parecidos muy grandes, por decirlo de alguna manera. Así que en este video les voy a contar porque las dos películas no son como agua y aceite, son como dos gotas de agua muy parecidas. Sin más rellenuto, comencemos con el video. La película de nuestras coreanas favoritas comienza prácticamente explicándonos todo lo que es su mundo. Conocemos a las primeras cazadoras y, como no, a los demonios, y cómo es que estas cazadoras, con el poder de su voz y su música, eran que cambiaban de servidor a los demonios. Y así como se nos explica esta introducción, también nos introducen a las miembros, a Rumi, a Mira y a Zoe. Básicamente vemos lo que es el núcleo de este grupo en un inicio. Además que de una forma muy ingeniosa, al menos para mí, se nos presenta también cómo es la personalidad de cada una de las integrantes, y esto se nos presenta con las entrevistas que se le hacen a los fans, ya que básicamente los fans de cada una tienen las mismas personalidades. Así es como se nos introduce que, por ejemplo, Mira es como la oveja negra, la chica rebelde. Zoe es esta integrante muy feliz, entusiasta, pudiera decir hasta risueña, y por último tenemos a Rumi, la cual va a ser nuestro centro de atención. Irónico decirlo, porque he visto muchos memes diciendo que si Huntrix fuera un grupo real ya estuvieran refunadas porque las llamaría Rumi y sus bailarinas. Ahora, cambiando a nuestras burras de colores favoritas, la película de Rainbow Rocks comienza con una introducción a las Dazzling, y por alguna extraña razón un restaurante de comida rápida donde vemos que toda la gente está peleando y hay unas womans que se están alimentando de la energía negativa de estas personas, o bueno, al menos en ese momento no lo sabíamos con certeza. Y es cuando conocemos a cada una de las integrantes. Conocemos a Dayo, a Sonata y a Aria. Estas se quejan de que en este mundo no es Equestria y no existe la magia de Equestria. Pero en medio de esta pelea podemos ver cómo es que Adayo ve un arco iris muy sospechoso por la ventana. Ya me pregunto yo de dónde vendrá ese arco iris. Y bueno, Adayo no es pendeja, obviamente ella se dio cuenta que esa era magia de Equestria. Y al darse cuenta que en este mundo existe la magia de Equestria, como al final estas van a terminar en la escuela de Canterlot High. Pero bueno, con nuestras coreanas vemos como a las pobres las interrumpen siempre que estas van a comer, ni siquiera las dejan tragarse su ramen a gusto, y se dan cuenta que las personas que estaban conduciendo ese avión pues eran demonios, no eran personas. Y tenemos una de las mejores secuencias en toda la película, con la canción de... Y es que esta escena habla por sí sola. Vemos como las Huntrix se cambian de servidor con esos demonios, les destruyen el avión, que una de las mayores preguntas que nos dejó la película para mí es ¿a dónde chingaderas fue a caer ese avión? Pero bueno, también vemos que las womas se tiran del avión. Bueno,
van a caer al escenario y dan una de las mejores presentaciones que he podido ver en televisión. Bueno, claro, televisión, ¿no? Porque por alguna razón no la estrenaron en cines. Acto seguido de esa presentación vemos como, uy, sí, estuvieron buenísimos los efectos especiales. Nuestras protagonistas se iban a relajar en su sofá viendo películas de anime, qué sé yo, por ahí Dragon Ball, no sé. Pero como Rumi es una trabajólica que no puede descansar, esta en vez de irse pues a descansar, lanza la nueva canción que también es un temazo, y así es como tenemos Golden o Dorada. Acto seguido también nos muestran cómo pasan a promocionar la canción, nos muestran la canción como tal, un temazo. Yo soy esos memes que ponen ahí en TikTok, o sea, yo literalmente soy ese güey. Y aquí es donde se nos presenta la primera problemática de esta película, y es que Rumi no puede cantar, o bueno, se le está yendo la voz por alguna extraña razón. Ahora, volviendo al reino de Equestria, o más bien debería decir con nuestras Equestria Girls, después de tremenda introducción que nos dio Hasbro, que para mí es de las mejores introducciones que Hasbro ha tenido en películas, acto seguido vemos como Sunset Shimmer intenta encajar, ya que recordemos que en la película anterior esta se redimió. Entonces está intentando encajar con toda la gente en general, pero no le sale de una forma muy buena que digamos. Todo el mundo tiene prejuicios hacia ella por el monstruo que ella se había convertido y bueno, básicamente por todo el pasado que ya sabemos que tiene de por sí Sunset Shimmer. Aquí es cuando nuestras directoras Celestia y Luna nos dan a conocer que van a tener una muestra musical, o al menos en ese momento era una muestra musical. Y al igual que en la película de Huntrix, pasamos a una canción que sinceramente es una canción que a mí me gusta mucho, y en resumen la canción nos cuenta cómo ellas han crecido, han mejorado, han vuelto a ser amigas y lo bien que están hoy en día. Cuando termina dicho acto musical, a Sunset Shimmer la llaman para mostrarle la escuela a unas nuevas alumnas, porque bueno, la woman quiere causar una buena primera impresión, obviamente. Casualmente estas alumnas obviamente son las Dazzlings, y cuando Sunset les estaba mostrando la escuela, pues obviamente estas woman se portaron un tantito raro, un tantito curiosas, digámoslo así. Obviamente Sunset se percató de esto y de los collares que estas andaban, pero sin embargo Sunset pensó de que ellas se portaban así porque se dieron cuenta de lo terrible que fue Sunset Shimmer en su pasado. Y bueno, este era el pensamiento de Sunset, y así hubiera seguido quizás si no hubiera sido por lo que pasó después. Continuando con nuestras coreanas favoritas, no solo se nos presenta la problemática de que Rumi se le está yendo la voz o se le está quedando sin voz, sino que se nos revela el tremendo plot twist de esta película, y es que Rumi es un demonio. También podemos ver un poco del pasado cuando estaba con su tía mentora diciéndole de no, tienes que esconder tus marcas porque es maldad, nadie se puede dar cuenta de eso. Acto seguido después vemos como Rumi está hablando con Mira y Zoe, y bueno, estas están intentando consolarla diciendo que bueno, no pasa nada. Y así es como a Zoe se le ocurre la fantástica idea de ir a la ciudad por unos tónicos para intentar que Rumi recupere su voz. Después tenemos una escena muy chistosa en el consultorio donde no sé qué especie de beast tiene ese doctor, pero básicamente le saca todas sus inseguridades. Huelo problemas emocionales. Y les dan los tónicos. Después de esto es que conocemos, bueno, ya se nos había introducido anteriormente a los Saya Boys, pero aquí es donde hacen su primera aparición en el mundo humano. Los Saya Boys son introducidos con una escena bastante graciosa, y también es donde conocemos al principal de estos, a Ginu. Y también nos muestra cómo Ginu es un hijo de su fruta madre. Después de esto es que vemos la presentación de ellos con la canción de Soda Pop. Mientras que los Saya Boys están cantando Soda Pop, es que nuestras cazadoras se dan cuenta que es que estos tipos son unos demonios y evidentemente los tienen que eliminar. Eres mi Soda Pop, eres mi delirio, eres mi martirio. Oh, mi Soda Pop, eres mi Soda Pop.
Obviamente Rumi está re enojada con estos chabones se van después del tremendo espectáculo que dieron en la calle. Así que después de su presentación, estos tipos van a un programa donde fueron invitados, y al menos si me preguntan a mí, cuando vi esta escena por primera vez dije, esta película sí se nota que es muy coreana, ya que para mí este tipo de cosas grita Corea por todos lados. Vemos un programa donde están participando los Saya Boys a ver quién aguanta más el picante. Evidentemente gana Baby Saya, y las Huntrix obviamente se infiltraron en el programa pues para intentar cazar a los tipos, lo cual no salió muy bien, ya que Ginu se dio cuenta que estas estaban ahí, y nuevamente volvemos con más comedia. Después de que el programa terminara, obviamente había una enorme rivalidad entre ellas, o sea, las Huntrix y los Saya Boys, y estas se van siguiendo a los chicos hasta el baño de hombres, que es donde ellos se revelan como demonios ante las cazadoras y salen un chingazal de demonios. Rumi se va detrás de Ginu, y aquí es donde el güey se da cuenta que, oh sorpresa, la cazadora Rumi en realidad es un demonio. Por alguna extraña razón, Ginu no abre la boca diciendo que es una demonio, y Rumi regresa con sus amigas para exterminar a los demonios. Estaban ahí y terminamos con una escena muy chistosa del señor porque las tipas estaban en el baño de hombres. ¡Hey! ¡Es el baño de hombres! ¡Salgan de aquí! Pero voy regresando con nuestra Sequestria Girls. Aquí es donde sale uno de los primeros temazos de esta película. Vamos con una de las canciones muy icónicas de las Dazlings. Cuando estas se ponen a cantar, básicamente hace que todo el mundo se pelee. Cuando todo el mundo se pelea, tenemos esta como tipo aura de color verde que las Dazlings absorben para poder alimentarse. Yo y tú y yo, hay que ver quién es mejor. Y aquí es donde las Sequestria Girls se dan cuenta que algo no está bien. De hecho, todo está mal con ellas. Deciden ir donde la directora es Celeste y Luna para acusarlas, y estas sean expulsadas. Pero cuando estas van a acusarlas, se dan cuenta que, oh sorpresa, al igual que Celestia no sirve para nada en la serie, pues en las películas tampoco, ya que se dan cuenta que tanto Celestia como Luna están hechizadas por las Dazlings también. Y aquí es donde se nos revela que en vez de ser una muestra musical, ahora será una batalla de bandas. Estas se van al portal, ¿saben dónde está la gran estatua del caballo? Preguntándose qué chingaderas hacer, porque de todas formas el portal está cerrado. Y aquí es donde Sunset Shimmer se tira tremendo guionazo, ya que Sunset Shimmer tenía un libro el cual servía para comunicarse con la princesa Celeste. Así, muy gracioso que Sunset escribía en el libro, y lo que escribiera en el libro le aparecía en el otro libro que tuviera la princesa Celeste, o sea, tal cual un teléfono. Perdón, mientras editaba tenía que hacer eso. Interrupción de la Sky Editora. I'm so sorry. Se le ocurre escribirle un mensaje a Twilight pues para pedirle ayuda y a ver si ella puede intentar venir de alguna manera. Y así es como ahora sí nos pasamos al reino de Equestria. Nos vemos a nuestras Main Six pues en el castillo de Twilight en sus respectivos tronos, y oh sorpresa, resulta que a Twilight le estaban llegando a dejar algunos libros de la princesa Celestia. Y cuando eso está pasando se dan cuenta que hay un libro que está brillando y vibrando. Entonces Twilight lo agarra y se da cuenta que es un mensaje de Sunset Shimmer para ella porque la necesitan urgentemente. Y aquí es donde se nos revela todo el lore de las Dazlings. Cuentan que las Dazlings eran tres hermosas sirenas que sí cantaban muy hermoso, pero con su canto hacía que los ponis tuvieran una energía negativa, se pelearan entre ellos. Y cuando estos hacían esto, pues las Dazlings se alimentaban de toda esa energía que los ponis emanaban. Obviamente, si ellas hubieran continuado así, hubieran conquistado y dominado toda Equestria. Pero aquí es donde sale el ídolo de Twilight, Starsword el Barbado. Fue quien las mandó a otra dimensión, a otro mundo, que por casualidad terminó siendo el mundo humano. Entonces Twilight se quedó, no, pues o sea, tengo que ir, ni modo que me quede aquí sentada sin hacer nada. A fin de cuentas era un problema de Equestria. Y bueno, Twilight, como la erudita que es, obviamente se saca una solución de quién sabe dónde, adapta el portal utilizando el libro de la princesa Celestia y logra conseguir que nuevamente este se abra. Y bueno, obviamente Twilight se iba a ir nuevamente con Spike. Y así es como vemos que nuestra tele del mundo pony llegó al mundo humano.
Volviendo con nuestras coreanas favoritas, después vemos como Ginu está con los demonios diciendo que bueno, el plan está saliendo muy bien. Acto seguido pues vemos a las chicas todas, no sé si decir deprimidas, pero sí decepcionadas por cómo estaba antes la Honmun, que se estaba volviendo de dorada, y ahora es un solo desastre por culpa de los Saya Boys. Básicamente su canción de Soda Pop se convirtió en un tren de TikTok. Es donde llegan a la conclusión que tiene que componer una nueva canción. Cuando Rumi entra a su cuarto se encuentra con algo muy inusual, ya que podemos ver un tigre que, al menos si me preguntan a mí, me recuerda al gato de Alicia en el País de las Maravillas. No sé, fue la primera impresión que me dio. Aparece el tipo tigre con un pájaro, es donde a ella le dan una carta para que esta se vaya a ver con Ginu. Obviamente esta dice que ni en joda se va a ir a ver con él, pero lo termina yendo porque supongo que le ganó la curiosidad. Aquí es donde este man la interroga a ella preguntándole por qué tiene marcas, porque es una cazadora, bueno, le interroga de todo. Y para que Rumi le suelte medio la sopa, este güey le cuenta su historia, su pasado. 400 años antes de todo este desmadre. Estamos en el antiguo Corea. Y él cuenta cómo era muy pobre él y su familia, y que solo tenían un instrumento que con este salía a la calle a tocar. Eran muy desafortunados, hasta que un día hizo un trato con el rey demonio y llegó al palacio. Él y su familia empezaron a vivir bien, teniendo una vida digna, la que siempre se merecieron. Sin embargo, Ginu no dejaba de escuchar las voces en su interior, y así es como él fue condenado al mundo de los demonios. Después de la tremenda revelación del pasado de Ginu, entonces es como vemos que las chicas están intentando componer una canción, pero no les sale ni madres. La verdad es muy gracioso, porque vamos a ver algo similar después con las ponis. Entonces es que se les ocurre la fantástica idea de Knockout. O bueno, después vemos un montaje cuando las chicas están componiendo Knockout. Y vemos también a Rumi cuestionarse un poco a los demonios, porque incluso ahora no es que dude en matarlos, pero siente curiosidad e incluso pregunta de si Gima lo está controlando. Volviendo con nuestras burras de colores, cuando Twilight llega al mundo humano, después se nos muestran cómo estos van a una cafetería, básicamente actualizar todo el chisme. A Twilight le cuentan como por alguna extraña razón cada vez que tocan música ellas se transforman. Sin embargo, lo primero era encontrar a las Dazzlings, así que después estas deciden ir a la muestra musical, donde estaban todos los alumnos que se iban a presentar a la batalla de las bandas, o debería de decir todas las bandas. Llegan las Dazzlings, y cuando Twilight y las demás las ubican, estas intentan eliminarla de una forma un poquito mucho cringe, digámosle así. ¡La amistad es mágica! Y al final estas solo terminan haciendo el ridículo porque evidentemente no terminó pasando nada. Después de cuestionarse el por qué no funcionó, estas llegan a la conclusión, o básicamente Sunset Shimmer le termina diciendo a Twilight que probablemente necesita utilizar el mismo tipo de magia que las Dazzlings están utilizando, o sea, cantar. Ahí es donde Twilight llega a la conclusión que necesitan componer un hechizo para las Dazzlings. Gracias a esto es que después vemos una pijamada en la casa de Pinkie Pie, donde Twilight está intentando componer el antihechizo, pero a la morra no se le ocurre absolutamente nada. Pues vemos que a pesar de que todas están dormidas, Twilight sigue intentando componer su antihechizo. Y aquí tenemos una interacción entre Twilight y Sunset que es muy interesante, que Sunset se da cuenta que al parecer está teniendo problemas Twilight con el antihechizo, donde estos terminan teniendo una conversación donde básicamente tienen miedo de terminar decepcionando a los demás porque pueden esperar demasiado de una persona. Al día siguiente vemos a las chicas en Sweet Apple Acre, donde estaban intentando cantar el antihechizo que Twilight había escrito, pero les sale horrible. Sonaba más horrible que las canciones de Jeremy. Regresando con nuestras coreanas favoritas, vemos como estas tienen una firma de autógrafos y a todos los fans haciendo fila. Y oh sorpresa, resulta ser que los primeros fans que estaban ahí eran los Saya Boys. Where's the Honmun? The fans. Los cuales
cuales se le unen a la firma de autógrafos para no perder más fans. Obviamente aquí la principal es la de Rumi Ginu, donde este le cuestiona por qué no ha hablado de sus marcas, por qué las esconde. Los Saya Boys terminan retirándose de esa firma de autógrafos. Después del gran interrogatorio de Mira, podemos ver que Rumi se reúne con Ginu, ya que Rumi le quiere contar su plan, que básicamente donde Rumi le dice a Ginu que si ellas logran sellar la Honmun y él está del otro lado cuando esto sea sellado, lo más probable es que Ginu pueda sobrevivir y se pueda liberar de sus marcas y del rey demonio. Rumi le plantea la posibilidad de trabajar juntos. Al final los dos terminan agarrando una de las pulseras y él le termina diciendo que está bien y la va a ayudar con su plan y va a hacer que los Saya Boys terminen perdiendo. Acto seguido después vemos como las chicas están ensayando la coreografía de la canción Knockout. Sin embargo, a Rumi no la convence la canción. Un mensaje de los Saya Boys y ellas salen corriendo a ese lugar. Que bueno, ese lugar básicamente era un metro, un tren, no sé cómo le quieran llamar. Y aquí es donde se abrió una enorme brecha o abertura y se terminan dando madrazos con los demonios mientras suena la canción de Knockout de fondo. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Escena que el doblaje latino no le hizo justicia para nada, ¿verdad? Pero bueno. El conflicto aquí es que Rumi se está cuestionando demasiado a los demonios y Mira evidentemente lo está notando. Incluso le dice que peleen juntas si es que Rumi están con ellas. Y Mira le cuestiona todo a Rumi, el por qué está actuando tan extraño, el por qué está dudando incluso de eliminar a los demonios. Sin embargo, nada de eso importa, porque entonces van a revisar el tren y se dan cuenta que ya no quedó ni una persona. Después de esto vemos como Rumi se vuelve a reunir con Ginu, donde ellos dos se ponen a hablar de todo lo que ha pasado y aquí también sale uno de los otros temazos de esta canción y es Free. Ok, sí, pero ya escucharon Free en su versión tailandesa. คิดฮอดแต่ตอนยามเฮาหากันมันหวานคือตอนน้ำตาลเหี่ย ¿Saben qué? Me dejó sin comentarios. La canción habla que tener defectos está bien y no hay que guardarse las cosas. Hablan de sus inseguridades y básicamente como los dos han sido de ayuda el uno para el otro, así como de todos los defectos y de su pasado. Terminar la canción, Ginu se da cuenta que ya no escucha al rey demonio. Termina diciendo que las va a ayudar haciendo que los Saya Boys pierdan. Cuando Rumi regresa con las chicas, vemos como estas tienen una charla donde deciden apoyarse y a pesar de los defectos o de las cosas malas que han sucedido, los difíciles que han sido esos días, ellas tienen que seguir juntas y se van a seguir apoyando entre ellas para así poder dar lo mejor mañana en los premios Idol. Viendo con nuestras burras de colores favoritas, vemos como básicamente toda la escuela se está peleando y se odia entre sí por culpa de las Dazzlings. Y empezamos a ver las presentaciones y vemos la presentación de Snips y Snapes y bueno, no hay emoji que describa mi cara ante esa presentación. Acto seguido, después se presentan las Rainbows. La canción no era mala, pero las chicas fueron saboteadas durante toda su presentación. Lo peor de todo es que ni siquiera fueron por las Dazzlings, sino que básicamente por todos los demás grupos sabotearon toda la presentación. Quedó medio curiosa. Después de terminar la presentación, vemos también como las chicas estaban peleando entre ellas porque todo había salido absolutamente mal. Sin embargo, antes de que las chicas salgan de ahí, no podemos irnos sin un cameo de Derpy, evidentemente. Te amo, Derpy. Cuando estas salen del lugar, podemos ver cómo Twilight se encuentra con Flash y bueno, causa una de las escenas más odiadas por el fandom Brony, que es cuando Flash le habla horrible a Twilight y la hace llorar. Apoyar la termina ayudando y la termina sacando de ahí y ellas se van de ese lugar. Sin embargo, las Dazzlings se encuentran con Sunset Shimmer. Sunset le dicen que no se va a salir con la suya y que no van a poder seguir consumiendo más energía negativa. Sin embargo, a Sunset la cuestionan diciéndole porque ella no logró su objetivo cuando robó la corona. Básicamente terminan humillando a la pobre Sunset Shimmer. Si esta ya se sentía de la patada, pues se terminó sintiendo aún más de la patada. Después de la humillada que le dieron a Sunset, vemos la presentación de las Dazzlings. Y uno de los mayores temazos de esta película, Bajo un hechizo ahora estás. Bajo un hechizo ahora estás.
Al terminar la canción, después podemos ver que las Rainbow se van a presentar con la canción de Asombrosa Quiero Ser, porque el antihechizo de Twilight todavía no está listo. Antes de que se presentaran, también vemos otro temazo que para mí es muy infravalorado de esta película, y es la canción de Trixie, porque es un temazo. Te dominaré, soy genial, ya lo sé. Después de que esta terminara la presentación y Rainbow presumiera sobre sus grandes habilidades, vemos como las Rainbow se presentan con Asombrosa Quiero Ser. Durante la canción, Rainbow estaba empezando a mostrar un poco de su magia, y Sunset, al ver esto, se tiró encima de Rainbow Dash, y las chicas se terminaron enojando bastante con Sunset porque no se le ocurrió otra solución que no fuera tirarse encima de la Rainbow Dash. Además de que todo el mundo le estaba gritando a la pobre Sunset Shimmer que ella no ha cambiado y sigue siendo la misma Sunset Shimmer de siempre. Cuando las chicas terminan de discutir, Celestia y Luna anuncian quiénes son las ganadoras y quiénes son las que pasarán a la final. Pero el grupo que pasará a la final será el de las Rainbows, lo cual las chicas estaban re sorprendidas, al igual que Trixie, porque la presentación había salido terrible y aún así llegaron a la final. Volviendo con nuestras coreanas, llegamos a los premios Idol, donde iban a presentarse las Huntrix y los Saya Boys. De primero iba a salir la presentación de los Saya Boys, pero al parecer, supuestamente, ocurrió un problema. Entonces las Huntrix se iban a presentar primero con su temazo de Golden. Y pues, ¿qué les digo? La presentación es hermosa. Sin embargo, cuando llega el solo de Rumi y estaban maquillando a Mira y a Zoe, o bueno, retocándolas para que ellas salieran ya para el final, ellas básicamente ven cómo los demonios estaban raptando a Bobby. Obviamente Mira y Zoe se fueron tras ellos para poder rescatar a Bobby, ya que pensaron que realmente era él. Sin embargo, se dieron cuenta de que todo fue una trampa o un engaño, porque en realidad no era Bobby. Entonces ellas estaban desesperadas por intentar regresar a donde estaba Rumi. Pero cuando Rumi terminó la canción, todo el escenario apagó, y entonces empezó a sonar Knockout, lo cual obviamente todas estaban re extrañadas porque no se supone que iban a cantar Knockout. Y cuando empezó la canción ya estaba ahí Mira y Zoe. Sin embargo, era algo muy raro, ya que mientras estaban cantando Knockout, estas se empezaron a pelear en el escenario. Zoe y Mira le empezaron a dar básicamente la tipo de chaqueta que andaba puesta Rumi para que se vieran sus marcas de demonio. Obviamente Rumi no entendía nada de lo que estaba pasando. Sin embargo, ya cuando Rumi estaba sin la chaqueta y la verdadera Zoe y Mira vieron a Rumi, estas quedaron re choqueadas al ver que Rumi era un demonio. Después de que Rumi saliera corriendo del escenario, se encuentra con Mira y con Zoe, y Rumi intenta explicarles a ellas. Se dan cuenta de que Rumi las estuvo engañando por muchísimo tiempo. Rumi sale corriendo de ahí buscando a Ginu, y cuando lo encuentra, obviamente Rumi le empieza a reclamar al tipo, porque evidentemente fue él el que saboteó todo para Rumi. En vez de ayudarla, terminó saboteándole la presentación a ella. Rumi empieza a cuestionar a Ginu por qué chingaderas hizo eso, y es donde se nos muestra la verdadera cara de este tipo, ya que el pasado trágico que Ginu le contó a Rumi sí era cierto hasta cierto punto, porque en realidad Ginu terminó abandonando su familia para poder él conseguir una vida mejor. Y a pesar de que Ginu le dice esto, Rumi le sigue teniendo fe diciendo que él no es así, que puede cambiar. Ginu termina yéndose del lugar y obviamente Rumi termina horriblemente deprimida. Después de eso anuncian de que supuestamente Huntrix se separó, que terminaron ganando los premios Idol fueron los Saya Boys. Después de ver cómo el rey demonio estaba manipulando a todos, tenemos una escena, y es que Rumi se va donde Celine, que personalmente es una de las escenas más tristes de la película. Rumi le termina contando a ella básicamente todo lo que sucedió, que la descubrieron sus marcas, y Rumi le pide que acabe con ella antes de que termine cometiendo una locura, lo cual Celine le dice que hay solución, que todavía se pueden esconder sus marcas, que le va a decir a Rumi y Mira que todo era una trampa y muchas excusas, y aquí es donde Rumi le reclama por qué nunca pudo amarla, pero como ella es, ya que ella siempre le dijo que sus marcas eran un error que no debía demostrarse,
que no tenía que ser como ella realmente es. Después de esto podemos ver como toda la gente ha sido manipulada por el rey demonio y los Saya Boys terminan invitando a todo el mundo a una presentación, cual es medio gracioso, ¿no? Porque es gratis, pero bueno, terminan invitándolas a una presentación ya que saben de que se sienten terriblemente mal por la separación de Huntrix. Todo el mundo termina yendo a ese escenario. Volviendo con nuestras borras de colores, podemos ver como después de que las Rainbows fueron seleccionadas para que fueran a la final junto con las Dazzlings, estas básicamente terminan manipulando a Trixie para que les termine causando algo para que las Rainbows no se puedan presentar a la final. Y es aquí donde por alguna extraña razón debajo del escenario donde ellas estaban ensayando había un cuarto secreto, bueno, no secreto, pero sí había una abertura en el escenario, lo cual Trixie termina accionando esa palanca y hace que todas caigan dentro de ese cuarto y bueno, Trixie las termina encerrando ahí para que no se puedan presentar en la final y quien se presente en lugar de ellas pues sea ella con su banda. Y así es como podemos ver que todas las chicas se terminan peleando horriblemente entre ellas, diciendo todo lo que se estuvieron guardando durante tanto tiempo. Y así podemos ver que empieza la presentación de las Dazzlings, a lo cual Sunset Shimmer termina interviniendo diciendo que tienen que dejar de reventarse su madre, ya que si no la magia de la amistad se puede convertir en otra cosa y no hace falta que una persona tenga todas las respuestas. Precisamente por eso son amigas y por eso se apoyan. Lo cual hace que Twilight entre en razón y se termina disculpando porque evidentemente no todas las personas tienen que tener todas las respuestas. Y es que la pobre sentía tanta presión por parte de sus amigas que tenía miedo a decepcionarlas, que por ese miedo pues terminó exigiendo demasiado y no pudiendo hacer nada. Es en ese momento que gracias a Spy encontró a alguien que no estaba hechizada por las Dazzlings, que fue obviamente mi diosa DJ Pointry, y deciden hacerle la competencia a las Dazzlings. Pero aquí es cuando empezaron con su presentación. Ya saben, la famosísima canción de Bienvenido al Show. Fue épico y durante la canción también podemos ver cómo las Dazzlings se terminan transformando. Aunque es un tanto curioso porque las Dazzlings se suponen que en el mundo de Equestria son sirenas y en el mundo de Equestria Girls les salieron orejas de pony. Pero bueno, X detalles. Es por la mercancía. Mientras las Dazzlings estaban cantando su temazo, son interrumpidas por las Rainbows. Y al igual que las Dazzlings, mientras estaban cantando, las Rainbows también se transformaron. Y es aquí cuando ellas sacan una especie de dragones sirenas y se los mandan a las Rainbows. Y estas con los instrumentos pues terminan eliminando, podríamos decir, a esas especies de dragones sirenas. No sé, hace años vi esa película y sigo sin entender completamente qué son. Sin embargo, tenemos un momento de tensión y es cuando a Twilight se le cae el micrófono y le terminan finalmente, después de que pasara toda la pinche película, le terminan pidiendo ayuda a Sunset. Sunset empieza a cantar junto a ellas y podemos ver que incluso Sunset se termina transformando. Y de hecho fue gracias a esta película que salió la teoría de que existe un séptimo elemento de la armonía. Termina formando un tremendo alicornio, el cual termina eliminando a las Dazzlings. Nada, no las elimina, solo le rompen sus collares y con romperle sus collares, pues estas terminan perdiendo absolutamente todos sus poderes. Y después de que finalmente lograran derrotar, Twilight se termina despidiendo de todas y regresando al mundo de Equestria con la promesa de que algún día va a volver. Promesa que nunca cumplió, pero bueno, dejémoslo así. Sunset termina siendo aceptada por todas las demás y finalmente escuchada como tuvo que haber sido desde un inicio, y así es como termina Rainbow Rocks. Pero obviamente no nos hemos olvidado de las coreanas. Cuando todo el mundo ya estaba en el estadio, es que empieza la presentación demoníaca de los Saya Boys, donde empezaron a cantar Your Idol, que personalmente es mi canción favorita de la película. Vemos que durante la canción, o más bien al final de la canción, básicamente es como si el infierno se terminara abriendo, ya que vemos la aparición de Jinma y todas las personas caminando hacia él. Sin embargo, la presentación de los Saya Boys es interrumpida por Rumi, es donde Rumi sale diciendo que ella es una cazadora y esta empieza a cantar. Cuando Mira y Zoe dejan de estar hipnotizadas y empiezan a cantar junto a Rumi.
Rumi. Al mismo tiempo que cantan, pues están eliminando a los demonios y a Rumi intentando ir por Ginma. Sin embargo, aquí tenemos el momento que hizo chillar a todo mundo, y es que Ginu se termina sacrificando por Rumi, que le termina dando su alma a ella. Al final las chicas eliminaron a Ginma con todas las personas cantando y una escena muy bonita de ellas flotando en el cielo, por más de que no sé cómo chingaderas están flotando en el cielo, no importa, lo importante es que es épico. Después de que pasara todo el desmadre, no es como que se nos dé una explicación, o al menos para la gente, de qué pasó con los Aya Boys, pero tenemos una escena donde simplemente podemos ver toda la merch de ellos tirada a la basura, y creo que eso ya habla suficiente. Vemos a las chicas pues felices, vemos a Rumi que ya no tiene que usar tanta ropa para cubrir sus marcas. Se terminan encontrando con unas fans, deciden irles a hablar, y así es como con una escena donde se nos muestra su canción y donde vemos que el tigre y el pájaro pues están vivos, al parecer quedaron del otro lado cuando se cerró la honeymoon, es que termina K-Pop Demon Hunters. Dios, he estado demasiado rato narrando todo. A ver, ¿qué les digo? Para mí las dos películas son tremendas películas. Rainbow Rocks indiscutiblemente es la mejor película de la franquicia de Equestria Girls. Y K-Pop Demon Hunters, creo que no hace falta decir que es un peliculón, que incluso se ha convertido en la película animada de Netflix más vista. Pero no hay que negar que las dos películas son muy buenas. Y si por alguna razón hay algún despistado viendo este video, no, obviamente no estoy diciendo que K-Pop Demon Hunters plagió a My Little Pony. Me parece muy obvio el decir eso, pero aún así lo aclaro, porque más de alguna persona, estoy segura que no se verá el video completo, o con solo ver el título va a dejar un comentario diciendo: ay, pero es que K-Pop Demon Hunters, ¿cómo va a ser un plagio del bodrio de My Little Pony? Obviamente no es un plagio. Sin embargo, es muy curioso lo mucho que estas dos películas se parecen, y simplemente era algo que quería comentar en este video. Es un video más de humor, por si ustedes lo quieren ver de esa forma. No estoy diciendo que en efecto la película de las coreanas es un plagio, porque evidentemente no es un plagio. Simplemente quería hacer un video hablando de las dos películas y lo mucho que se parecen. Sin embargo, ya no quiero seguir hablando más, no les miento que ya tengo casi una hora de grabación. Sin embargo, no puedo terminar este video sin agradecer a los miembros del canal. Muchísimas gracias a Euphoria y a Commander 12, que es una de mis mayores motivaciones para continuar haciendo estos videos. Muchísimas gracias por apoyar al canal con su membresía, al igual que todas las personas que miran los videos y comentan. Y sobre todo, si también te quedaste al final de este video, recuerden seguirme por mis redes, las tienen aquí en la descripción. También me pueden comprar comisiones de dibujo, siempre tengo comisiones abiertas, me pueden ayudar a conseguir el verificado en Behance también si les interesa. Y ya me cansé, así que nada, nos vemos en una próxima. Adiós.